En este video vamos a explicar lo que corresponde a la formación de la materia. Como antes se ha mencionado, la estructura de la persona humana incluye la parte material, es decir, el cuerpo, que corresponde a los elementos sensitivos, pero también la parte no material de la inteligencia y la voluntad. En este caso, vamos a hacer una explicación detallada de algunos aspectos importantes del proceso formativo de nuestro cuerpo o de la materia como tal. Así es que vamos a comenzar. Mi nombre es Josué Enríquez y les invito a quedarse en este video. Como decíamos, la parte sensitiva del ser humano es el cuerpo, la parte visible, y esta está compuesta, de un elemento hereditario principalmente, que sería esa H es de hereditario y la A es del aprendizaje. El 67% es hereditario y el 33%, un tercio más o menos de esa capacidad de desarrollar la materia que tenemos, es aprendida o es influida por el ambiente de aprendizaje en el que nos desarrollemos como tal. Así es que a continuación vamos a ver entonces cómo hacer ese proceso de formación. Para comenzar, ¿cómo se llama la formación del cuerpo? ¿Cómo se llama la formación de la materia? En este caso se llama adiestramiento. Entonces lo que nosotros hacemos con nuestras habilidades corporales, con nuestras habilidades físicas, es adiestrarlo. Tener la capacidad de perfeccionar alguna habilidad que corresponda con la capacidad motora o sensitiva como tal. Vamos a ver en qué se compone o cómo se subdivide esta capacidad de adiestramiento. Hemos dicho que en principio hay un elemento hereditario y un elemento que influye el aprendizaje, el ambiente de aprendizaje. Así es que veamos. En el caso de la herencia o de la parte hereditaria, lo que está definido por la genética, podemos identificar a un ser humano, lo podemos identificar, como decía, por algunas características físicas, como por el color del cabello o el color de la piel, la estatura, el color de los ojos, la forma de las uñas y otra serie de características que tienen que ver con el elemento físico, es decir, la manera en cómo los rasgos faciales que nosotros mostramos son parte también de lo que hemos recibido como parte de la herencia. Y ahí, como seres humanos, no tenemos mucho que influir de manera natural. Es decir, si alguien posteriormente decide cambiarse el color de su cabello, lo puede hacer. Pero ya esa es una acción artificial. Y claro, de manera natural sí pueden aparecer, por ejemplo, lo que le llamamos las canas. Con ciertas edades o ciertas características pueden aparecer que el cabello deja de ser del color que era y comienza a hacerse un poco más blanco. Pero eso regularmente es un proceso natural y que ocurre con la edad y algunas otras características. Pero digamos que en principio ese es un cambio natural del ser humano. En cambio, hay otras características que se pueden afectar de manera artificial, ¿verdad? Como el color del cabello, como decía. De ahí en adelante, cualquier otra característica biológica por herencia no es posible o tan factible cambiarla de manera natural, como el color de la piel o como la estatura, que alguien diría, yo quiero tener 20 centímetros más de altura. Eso no es posible. Lo que sí es posible es cambiar bajo ciertos hábitos las características, por ejemplo, de nuestra masa corporal. Alguien con ciertos hábitos, quizás no tan buenos, de la alimentación pudiera hacer que gane masa corporal y que tenga mucho más volumen. Pero eso, digamos, es una característica asociada a los hábitos o a la disciplina o al entrenamiento, que es una parte también de afectar de alguna manera el cuerpo. Pero eso ya no es de herencia. Eso ya es de la capacidad de voluntad que se tenga para lograr un propósito con el cuerpo. Aquí estamos hablando de la formación del cuerpo. Entonces, de manera hereditaria hemos adquirido la mayor parte de esas características. Ya nacemos con una predisposición genética a muchos de estos elementos que les he mencionado. Aquí aparece una lista corta relativamente a todas las capacidades que tenemos, ¿verdad? Como la forma de los dientes, y aunque algunas cosas sí dependen del aprendizaje, del ambiente de aprendizaje, algunos factores ya propiamente genéticos ya están en su mayoría bien establecidos
o bien definidos. Por otro lado, aparte de lo que ya hemos recibido, que es la mayoría, ¿verdad?, de elemento hereditario, tenemos el ambiente del aprendizaje. Y cómo el ambiente o cómo el entorno puede influir en la capacidad, digamos, del cuerpo como tal. Como ya hemos dicho, la mayoría ya está definido por la genética, pero hay algunas características que sí podemos modelar o influir en esa capacidad de adiestrar nuestro cuerpo. Para comenzar, el ser humano tiene una capacidad innata, ¿verdad? La capacidad es innata, imitar, pero la manera en particular que alguien imite depende del ambiente. Esa forma de imitar es bastante genérica. Yo luego he agregado aquí algunas como expresiones corporales. Alguien aprende a comportarse o hacer ciertas gesticulaciones o hacer ciertos gestos en sí mismos, corporales, que tienen que ver con la manera en cómo imita. De hecho, una forma de manifestación también de la parte corporal tiene que ver con la forma en cómo se pronuncian las palabras. Porque al final eso es un factor también de imitación. Si alguien pronuncia de manera incorrecta una palabra y lo escucha en el ambiente, esta persona la va a aprender de esa manera y va a repetir, es decir, va a generar un sonido que representa un significado, que tiene un significado, pero la forma concreta de pronunciarla puede estar equivocada. Y eso es una manera de adiestrar nuestro cuerpo, porque en principio no sabemos hablar y lo hacemos por la imitación, es decir, que nosotros obligamos o hacemos que adiestramos nuestras cuerdas vocales para hacer que eso generar unos sonidos que tengan una representación particular. Lo siguiente es, por ejemplo, el caminar. Aunque la forma particular de caminar ya sea algo que viene incluso por la herencia, la rapidez o la forma en cómo se logre depende mucho de la imitación, y por lo tanto alguien puede ayudar a que ese ambiente, a través del ambiente, a desarrollar de mejor manera esa habilidad. Luego, el andar en bicicleta y el nadar, por ejemplo, que son aspectos que tienen que ver con el desarrollo del adiestramiento del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchas capacidades, pero si no estamos en un ambiente en donde se promueva el desarrollo de esas habilidades, entonces nuestro cuerpo no las va a desarrollar nunca. De ahí, por ejemplo, aquí, adicional a esto, estaría la acrobacia. Si alguien a los 20 años decide ser un acróbata, ya no lo va a poder lograr de la misma manera en como lo pudiera haber logrado un niño, estando niño de 2 o 3 años, en donde hubiese comenzado a desarrollar estas habilidades de ciertos equilibrios como tal. Porque esa capacidad del cuerpo siempre la tuvo, pero no necesariamente estuvo en un ambiente en donde se le ayudó, se le motivó, se le incentivó, se le garantizó el esfuerzo suficiente para adiestrar el cuerpo para que respondiera a esas características o a esas exigencias, a esas condiciones como tal. De ahí que, aunque digamos, como persona humana hemos tenido muchas capacidades de desarrollar o de adiestrar nuestro cuerpo para múltiples habilidades, si lo queremos ver así, no siempre hemos estado expuestos a los mismos ambientes que nos han ayudado. De ahí que, por ejemplo, para las familias circenses, desde los niños o las niñas desde muy corta edad los ponen a hacer sus pequeños actos acrobáticos o de equilibrio o de las habilidades de desarrollar una flexibilidad en el cuerpo que en ese momento es propicio para adiestrarlo, y que ya, como les decía, alguien muy adulto no va a poder tener esa flexibilidad porque no adiestró su cuerpo para ese propósito. De ahí entonces que vamos a ver a continuación cómo se adiestra el cuerpo. Hemos dicho, la formación del cuerpo se llama adiestramiento. Y esa característica, aunque parece que corresponde a otros seres vivientes, ¿verdad? Porque generalmente escuchamos, es que hay que adiestrar al perrito para que haga tal cosa. Claro está, en los animales el término único que existe para contribuir, digamos, a que sus elementos instintivos tengan un comportamiento diferente se llama adiestrar. Y en esa parte sí, el nombre se comparte con el del ser humano, pero solo para la parte corporal. Así se llama la formación de nuestro cuerpo, digamos, el desarrollo de estas habilidades corporales como tal, se llama adiestrar nuestro cuerpo. Y lo hacemos, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a escribir.
Y de ahí que lo importante aquí sería aprovechar esta capacidad de imitar, que es una capacidad innata en el ser humano. Imitar es innato del ser humano. Y por lo tanto, si alguien va a la escuela o va al kindergarten o la preparatoria en sí mismo, en algunas de las actividades que se hacen es precisamente adiestrar la mano para que sea capaz de utilizar una herramienta que puede ser un pincel, un lápiz, un lapicero, y que dibuje círculos o que haga ciertas figuras y que posteriormente va a hacer escribir letras o números. Eso es un proceso de adiestramiento y lo hacemos por imitación. Lo que nos dicen es hay que repetir esta forma o la forma en cómo se generan las letras o los números. Y ahí estamos adiestrando el cuerpo. Él originalmente no tiene esa capacidad y nosotros por imitación, por invitación o por iniciativa vamos formándolo, vamos esforzándonos para generar esas condiciones de habilidad en la mano. Entonces es necesario aprovechar esas capacidades. Lo siguiente sería entonces, como tips adicional, ¿verdad?, las habilidades del equilibrio. Las habilidades del equilibrio incluyen montar en bicicleta, usar patines, nadar, jugar fútbol, jugar básquetbol. Estas habilidades que tienen que ver con algunas con equilibrio y otras con otras destrezas de movimiento del cuerpo, el movimiento rítmico, el movimiento de equilibrio que se desarrollan justamente antes de los 12 años. Ahí es necesario fomentar todas estas procesos de adiestrar el cuerpo porque está predispuesto para eso. En su momento vamos a ver algún video sobre periodos sensitivos y vamos a ver que justamente hasta los 12 años, más o menos en promedio, ¿verdad?, finaliza el periodo sensitivo de todo lo que tenga que ver con equilibrio. Así que alguien que a los 30 años quiera ser como el mejor futbolista de un lugar determinado, eso no será tan posible debido a que esas habilidades, esas destrezas de adiestrar su cuerpo para mover el balón con capacidades que otras personas no lo harían, en realidad tendría que haberlo comenzado a hacer desde muy joven. Y así para muchas de las habilidades que corresponden a la parte corporal, el manejo del cuerpo. Y eso incluye, como se mencionan aquí, algunos de los deportes. Aunque más adelante va a requerir de la inteligencia para saber aplicar las reglas, en principio también es una habilidad corporal en sí misma. Es decir, la habilidad del cuerpo, la habilidad de mover los dedos, la habilidad de mover las manos, la habilidad de saltar, la flexibilidad del cuerpo, de poderse mover y de poder desarrollar algunas otras características que ya en su conjunto con otros conocimientos pues obtendrían resultados fantásticos. Entonces, con esto finalizamos y vemos que al final nuestro cuerpo es necesario adiestrarlo para que se desarrollen como mejor las habilidades como tal. Y si lo logramos hacer en los tiempos apropiados, tendríamos entonces la capacidad de identificar y de desarrollar excelentes futbolistas, excelentes nadadores, ciclistas, etc. Porque en principio también necesitan mucha disciplina y habilidad para adiestrar el cuerpo y sacarle el máximo potencial, que sería uno de los objetivos de, por ejemplo, a largo plazo, ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Bueno, esto ha sido todo. Un gusto. Nos vemos en el próximo video.